Hola, muy buenas tardes, mi querido amigo y amiga. Me da mucho gusto saludarte una vez más. Saludarte una vez más y desear para ti una semana llena de bendición, de la dirección de nuestro Señor, quien está siempre al pendiente de absolutamente todo lo que ocurre en nuestra vida, alrededor nuestro, siempre proveyéndonos, siempre sosteniéndonos, prosperándonos, protegiendo de todo mal y peligro. Al final todo es por la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Deseo para ti que tengas una semana llena de bendición. Quiero compartir contigo el estudio de la segunda lección de esta semana, de este título maravilloso que hemos iniciado, el Éxodo, ¿ok? Del Éxodo podemos sacar lecciones importantísimas para nuestra vida. Es la historia de esa travesía desde el exilio hacia la tierra prometida, similar a ese peregrinaje de nosotros como cristianos que confiamos en que hay una patria mejor y bueno, que este mundo no es, por lo menos en el estado en el que actualmente está, nuestro lugar de residencia, pues el Señor ha ido a preparar lugar para todo aquel que cree en Él. Quiero entonces iniciar el estudio de esta semana leyendo el versículo de memoria para esta semana. Dice, lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. La historia bíblica es la historia de cómo el pecado arruinó el plan de Dios o el rumbo de nuestra vida y esa historia de felicidad para la cual nosotros fuimos creados. Sin embargo, el llamado de Dios representa ese retorno, ese cambio de dirección y ese regreso para, en virtud de ese cambio de rumbo, nosotros poder disfrutar de una vida eterna y quedar libres de toda condenación. Ahora, entender y aceptar el itinerario de Dios, los tiempos de Dios, la manera de cómo Dios hace las cosas y por dónde Él nos quiere conducir para ir de regreso al hogar, pues en nuestra condición de rebeldía no siempre es fácil de entender ni de aceptar, a pesar de que es el mejor camino. Sin embargo, pues creemos que nosotros podemos encontrar el camino solos y sin Dios. El camino hacia la verdadera felicidad está sencillamente marcado, delineado y garantizado siempre y cuando nosotros vayamos tras las huellas del Cordero y le sigamos por donde quiera que Él va. Este es un proceso que no es fácil de entender, no solo a ti y a mí, sino que lo vemos presente en la vida de Moisés, quien, como lo estudiamos ya en la lección introductoria de esta semana, se desvía del cronograma, del plan y de la manera que Dios había ideado para liberar a su pueblo. Él sencillamente tenía que confiar en Dios y Dios le iba a ir revelando su plan. Y sabemos que cuando él intentó y trató de ejecutar esta liberación y empezar con ella con sus propias manos, y lo hizo dándole muerte a ese hebreo que estaba golpeando a uno de sus conciudadanos hebreos. Entonces vemos que él mata a este egipcio que maltrataba a su hermano hebreo. Y pienso que, como lo decíamos la semana pasada, él creyó que era la manera, que era con la fuerza, con su fuerza.
Y sabemos que esto trajo pues una consecuencia y un cambio de planes como los que a veces suele suceder en nuestra vida. Hay cambios de planes que son ajenos a la voluntad del Señor, como estoy seguro que era ajeno a la voluntad de Dios que él desarrollara el plan y el tratamiento del carácter de Moisés a través de un evento tan lamentable. Dios nunca utilizará la venganza y cobrar venganza por nuestra propia mano para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, sabemos que esto representó para Moisés tener que salir, huir y ser tratado por Dios en medio de la naturaleza, en el desierto de Madián, y tener que hacer entonces vida allí como pastor, ¿no? Donde logró formar familia y todo aquello. Ahora, es interesante que a pesar de todo este tiempo, de esa segunda etapa de la vida de Moisés, que tomó 40 años adicionales, puede ser que Moisés haya creído que pues el plan de él liberar a su pueblo, probablemente ya su madre le había inculcado esto desde un principio. Tú has venido con un propósito a este mundo. Dios te quiere utilizar para ser quien dirijas la liberación de Dios para su pueblo, ese instrumento, ese líder. Probablemente él se había olvidado de esto. Ahora, sin embargo, todo este tiempo que Moisés estuvo allí en el desierto y en medio de la naturaleza, apacentando animales, rebaños, fue un tiempo que Dios aprovechó, pero que también se le sacó provecho. Durante este tiempo, precisamente, vemos cómo Moisés pudo escribir allí en medio de la tranquilidad, pues libros tan importantes como el Génesis, como el libro de Job, los libros más antiguos. Pudo contemplar la historia del mundo, hablar sobre la historia de los patriarcas, de los profetas, y pudo hacer cosas sencillamente maravillosas y valiosas, ¿verdad? En medio de ese tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? Que durante ese cambio que produjo el error que él cometió, en ningún momento el Señor le dejó de amar, le dejó de considerar como un instrumento útil en sus manos, sino que el Señor fue firme en su decisión de utilizar a Moisés para cumplir con su misión, solo que Dios consideró que era necesario que él pudiera entonces ser tratado, y hasta llegar a un punto en el que Moisés estuviera dispuesto a depender de una manera total y absoluta de el Señor. O sea que la conclusión o el mensaje central de la lección de esta semana es que el Señor nunca se olvida de nuestros planes, y que además es insensato creer que nosotros podemos forjar nuestro propio camino lejos del plan que de manera anticipada ya Dios tiene trazado para nosotros. Ahora, en la parte del domingo, esta lección que se titula La zarza ardiente, en esa segunda etapa de 40 años de la vida de Moisés, que fue relativamente tranquila, el Señor lo trata de una manera tal que no desperdició el Señor ni un solo instante, a pesar de que pudiera parecer que sí, que fue una etapa como de silencio donde Moisés no logró cosas importantes, pero como ya dijimos, sí logró escribir estos libros, pero más allá de eso, logró él una preparación que tenía que ver y estaba concentrada con una dependencia absoluta de mano del soberano, a pesar de que al momento en que Dios se le manifiesta en la zarza ardiente, él sencillamente tuvo dudas, ¿ok? Hubo dos cosas que captaron la atención de Moisés cuando el Señor se le reveló a través de la zarza ardiente. Primero que nada, el escuchar la voz que salía desde una zarza que ardía pero que no se consumía, y Dios entonces le hablaba. Con ello allí Dios logró captar la atención, evidentemente, de Moisés, que quien se acerca a la zarza
Y viendo el Señor, como lo dice Éxodo 3, 4 y 6, dice, viendo Jehová que Moisés iba hacia la zarza a ver qué es lo que ocurría con este misterio de una zarza que arde y arde, pero que no se queman sus hojas. Desde allí Dios lo llamó de en medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés, y él dijo, heme aquí. Luego en el versículo 5 de ese mismo capítulo 3 sigue diciendo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6, y dijo, yo soy. Esto fue la segunda cosa que captó la atención de Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Allí entendió sencillamente Moisés que estaba delante de la presencia del Dios Altísimo. Entonces aquí hay una lección importante, y es que ahora, con 80 años de edad, Dios sigue mostrando su paciencia, donde sigue teniendo fe en este instrumento inservible si trata de ejecutar sus propios planes, pero valioso si se somete a la voluntad del Señor, entendiendo que los tiempos de Dios son diferentes que nuestros tiempos. Ahora, en la lección del día lunes, titulada El ángel del Señor, dice allí que se le llama a quien le habló a Moisés desde la zarza como el ángel del Señor. Ahora, el término ángel significa simplemente mensajero, y dependiendo del contexto dentro del cual se use, se puede referir a un ser angelical, se puede referir a un hombre o a un ser humano, o se puede referir al mismísimo Dios o a Jesucristo. Y dentro de este contexto y en este caso, se está refiriendo a Jesús mismo, quien da un mensaje a Moisés. Ahora, ¿cuál fue ese mensaje? En Éxodo 3, el versículo del 7 al 10, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios les oprimen. Y allí le dice, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Este fue el llamado que Dios le hace a Moisés luego de decirle, ¿quién te llama? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Sigue diciendo el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo, Señor, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Y qué le respondió Dios? Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces vemos aquí algo interesante, que quizás años atrás, 40 años atrás, Moisés pensó que él era capaz, incluso sin Dios, de liberar al pueblo de Dios. Y fracasó en sus pretensiones. Pero ahora entonces cuando él dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para presentarme delante del faraón? Él se había despojado de sus atributos, de sus capacidades, se sentía indigno, y fue recién el momento
en el que él estaba en condiciones de poder desempeñar un papel importante dentro de la obra del Señor. Yo me pregunto, ¿en qué se basa el sustento de la capacidad que tú crees tener para hacer algo por el Señor? Es cierto que el Señor nos ha dado talentos, los cuales los convertimos en dones una vez que lo ponemos al servicio de Él. Este es un trabajo, ¿no? Porque a veces no estamos tan conscientes de cuáles son mis verdaderos talentos y estos se pueden ir desarrollando y perfeccionando. Pero más allá de creer que la obra que yo puedo hacer depende de mis capacidades, si no es el Espíritu de Dios el que habita en tu corazón y en el mío, esa preparación que tiene su lugar, si no va revestida de una dependencia absoluta del poder de Dios, de su voluntad y de estar dispuesto a recibir de Dios cuando y cómo quiere que nosotros desempeñemos su tarea, estamos sencillamente perdidos. Aquellos que se sienten autosuficientes, que han puesto su confianza en sí mismos o en lo que tienen o en las condiciones que tenemos en este instante para sentir que podemos hacer algo útil para el Señor, o que pretendemos o pretenden hacerlo desde una ventana donde quiero llegar a multitudes y no estamos dispuestos a depender del Señor y a ser fiel en lo poco para que el Señor nos pueda colocar sobre lo mucho, sencillamente vamos a fracasar en el intento. Entonces, en esta respuesta que Moisés le da al Señor, allí se pone de manifiesto el cambio que había ahora en su carácter. Ahora era una persona que no era orgullosa y que dependía quizás de sus propios méritos y fuerzas, sino que ahora dice, ¿quién soy yo? Y ahí es donde el Señor te dice a ti y a mí, ¿quién eres tú? Bueno, sin mí nada podéis hacer. Pero todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Así que frente a cualquier llamado, cualquier crisis, cualquier lucha que tengas que enfrentar, el llamado de este día es a entender que no es con tus fuerzas, que no son con armas humanas, que esta es una batalla espiritual y que solo la podemos ganar con armas espirituales. Es confiando en el Señor. Así que vemos acá que ahora Moisés está preparado para llevar adelante la tarea que Dios ahora le iba a encomendar. Ahora, en la lección del día martes 8 de julio, el título de la lección es El nombre del Señor. ¿Ok? El nombre del Señor. Aquí vemos una pregunta curiosa de parte de Moisés. Éxodo 3, del 3 al 15, allí en el versículo precisamente 13, pues Moisés dice, bueno, yo necesito saber realmente quién eres tú, quién es el que me está enviando. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy, es el nombre que transliterado lo conocemos como Jehová o como Yahvé. Y este era el nombre con el que el pueblo de Israel y el mismo Moisés pues conocían a Dios, pero no había logrado entender la profundidad del significado de este nombre, Yahvé, que indica que es un Dios personal, es un Dios cercano, es un Dios íntimo, es un Dios que interviene en los asuntos de sus hijos desde siempre y hasta siempre, que es eterno y siempre ha estado con su pueblo y promete seguir estándolo. Además dijo a Moisés en el versículo 15, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, entender esto es poderoso, pues a lo largo de las escrituras, pues Dios se revela con distintos nombres. Elohim, el creador poderoso. El Shaddai, Dios poderoso. Adonai, Señor y dueño. Elión, Dios altísimo. El Roi, el Dios que ve. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Jehová Shalom, el Señor es paz. Entre otros. Pero, el nombre Yahvé, yo soy el que soy, es el que le da sentido a todos estos otros nombres. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es el que identifica a Dios como un Dios cercano. No solo como un Dios poderoso y lejano, no, sino que es un Dios poderoso, pero ese poder está a tu disposición. Un Dios que provee, pero que provee no para el mundo entero, que sostiene a las aves y el mundo y todo, sino que es mi proveedor, el que me defiende. No es el Dios de paz, sino el Dios de mi paz. Entonces, por eso es que este nombre era el que encerraba el verdadero significado del carácter de Dios. Porque si comprendemos que Él es Yahvé, vas a comprender que Él es un Dios que camina a tu lado. Y difícilmente podremos desconfiar de su poder, de su provisión o de su paz. Su cercanía es la base de su grandeza. ¿Qué sentido tiene creer que existe un Dios que es grande, pero que es grande para otros, pero no es grande para mí, para mi vida? Que es un Dios que tiene poder para proveer, pero resulta que yo no lo tengo como mi proveedor. Es trágico, como alguien dijo, decir que tenemos a un Padre Celestial y vivir como huérfanos espirituales. Entonces, por eso es que allí Dios se identifica con Moisés como Yahvé. Mira, ¿sabes qué? Mira, Moisés, yo soy el que va a ir contigo. Yo soy ese que ha estado contigo desde que naciste, desde el momento en que tuviste que salir huyendo de Egipto, el que te ha sustentado durante estos 40 años en el desierto y el que te va a guiar. Yo nunca te voy a dejar. Y para Moisés era ahora importante entender el verdadero significado de ese Dios en el que él había creído. Ahora, la gran pregunta para este día es, ¿cómo tú has experimentado todos los atributos de Dios en tu propia vida? ¿Gozas de una relación íntima con el Señor como esa que Él desea tener contigo, que es la que te da garantía de paz, de victoria, y que te hace entonces vivir confiado, aún en los momentos más difíciles, y aceptar el llamado que Él te hace sabiendo que Él es un Dios maravilloso, que al que llama también capacita? De nada sirve entender conceptos si no hemos experimentado una verdadera relación. La lección para el día miércoles 9 de julio, que se titula 4 excusas. Allí la primera excusa que presentó Moisés delante de Dios fue: Señor, no me creerán, no me creerán. Ahora, ¿cómo respondió Dios a esta excusa? Y yo diría que hasta válida. Pero ve cómo responde Dios. En Éxodo 4, del 1 al 9, 3 señales Dios le da a Moisés para confirmar su llamado. En el capítulo 4, del 1 al 9, encontramos estas señales sobrenaturales que Dios le da a Moisés para autenticar que Él es el que lo estaba enviando y garantizándole su poder. Primero que nada, la vara se convierte en serpiente, es lo que vemos allí detallado en los versículos del 2 al 4. Moisés lanza la vara al suelo, esta se convierte en una serpiente y al tomarla de nuevo por la cola,
esta de nuevo se convierte en una vara. Esto sorprendió realmente a Moisés. En segundo lugar, allí después de mostrarle con esta primera señal de que Dios es el Dios de la naturaleza y sobre todo que es el que tiene el control de absolutamente el destino de este mundo y de la encomienda que él le estaba dando a Moisés, pasa entonces a la segunda señal. Y en la mano leprosa que está presente en el versículo 6 y 7 de Éxodo 4. Allí dice que Moisés, Dios le dice, mete tu mano acá en tu costado, aquí en tu pecho, y al sacarla esta mano sale llena de lepra. Esto escandaliza y sorprende a Moisés, pero después Dios le dice, ahora vuélvela a meter y sácala. Y después que la sacó, la mano salió totalmente limpia. Y la tercera señal fue cómo se convierte el agua en sangre. Lo detalla el versículo 9. Así que si no creían con las primeras dos señales, debía tomar agua del Nilo, derramarla en tierra, y esta agua al derramarla se convirtió en sangre. Esta señal, esta era una de las señales sobre los juicios que vendrían sobre Egipto, empezando con la señal de que el agua del río se convirtió en sangre, como lo detalla más adelante Éxodo 7:20. Ahora, frente a estas señales que Dios le da, Moisés presenta una segunda excusa. Al principio dice, no me creerán, y Dios le da evidencias de que te van a creer, porque yo voy a manifestar mi poder delante de ellos. Tú solo vas a obedecer a lo que yo te indique. Ahora, la segunda excusa la encontramos en Éxodo 4:10, cuando Moisés le dice, Señor, es que yo no soy elocuente. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para esta excusa? Él le preguntó a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Y Dios le asegura, ve porque yo estaré contigo, yo estaré con tu boca. Versículo 12. La tercera excusa fue, envía a otro, Señor, envía a otro. La encontramos en Éxodo 4:13. Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes realmente enviar. Y aquí dice que la respuesta de Dios fue que se encendió la ira de Dios, pero en su misericordia le ofrece entonces la compañía de su hermano Aarón como portavoz. Si él no hubiese desconfiado, pues no sé qué hubiera pasado con Aarón. Dios le hubiera dado facilidad de palabra que no era propia en ese momento. Y no sé qué hubiese pasado con Aarón, que frente a esa excusa donde Dios quizás ya, pero ¿cómo te hago entender que yo voy a estar contigo? Que para mí no hay nada difícil. Que yo soy el que le da el habla al hombre y puedo hacer que tu lengua se suelte y hables con denuedo. Pero con todo y eso el Señor pudo darle esa concesión y decir, está bien, te voy a mandar con tu hermano Aarón y él va a hablar lo que tú le indiques. Va a ser tu portavoz. Entonces allí dice, ¿verdad? Versículo 16, él hablará por ti al pueblo. Y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Versículo 16. Y la cuarta excusa implica pues todo el pasaje. ¿Quién soy yo, Señor? En definitiva, ¿quién soy yo? Y aunque esa es la primera objeción que se presenta en Éxodo 3:11, sigue estando presente en el diálogo y la respuesta de Dios es, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. La seguridad, por lo tanto, de Moisés no se debía a su capacidad, sino a la presencia de Dios. A que Dios, cuando a alguien llama, Dios lo capacita. La conclusión para este día es que el Señor va sencillamente a echar por tierra
o a desechar incluso a aquellas personas que creen que lo pueden por sí mismo, pero va a estar dispuesto a utilizar a aquellas personas que están comprometidos con el Señor y que de manera genuina dice, bueno, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Tú que me llamas, capacítame y yo en tu nombre haré lo que tú quieras que yo haga. Ahora, las señales que Dios le dio no eran para impresionar, sino para fortalecer la fe de Moisés. Y aunque Moisés dudó, Dios tuvo paciencia con él, le proveyó ayuda. Y esto revela la paciencia que Dios tiene con nosotros. ¿Ha sido Dios paciente contigo? ¿Cuántas cosas tú has dejado de hacer por el Señor? ¿Te has creído incapaz? ¿Has considerado que estás capacitado para hacer algo mejor o mayor? ¿Has considerado cosa de poca importancia, un pequeño servicio para el Señor porque piensan las personas en hacer cosas grandes y no pasar por el proceso de ser fiel en lo poco para que así Dios te pueda colocar sobre lo mucho? ¿Minimizas el efecto? Decir, ¿qué puedo yo hacer por el Señor? Estoy acá y no soy un ejemplo a seguir, pero estoy aquí presentando pues cada semana el estudio de una lección vista por 20, por 30, por 40, por 50, luego por otros más. ¿Qué importa si solo es recibida por 5 personas? ¿Acaso no se detuvo el Señor? Y son las historias más profundas, anecdóticas, emblemáticas que tenemos en las Escrituras, donde su audiencia fue solo con una persona. Y ahí están las verdades más profundas. Y muy pocas veces vemos a Jesús realmente hablándole a multitudes. ¿Acaso él minimizó eso? Que él no iba a presentar el mensaje de su Padre, sino frente a puras multitudes. ¿O estuvo Jesús dispuesto a hablar a todo aquel con el que se encontraba? Yo te pregunto, ¿minimizas tú el efecto de tu testimonio y de lo que puedes hacer por el Señor? Pueden ocurrir dos cosas. O que te sientas indigno, que sientas que tú no eres quien ni estás capacitado para hacerlo, o que estés esperando un gran llamado para poder entonces obedecer. Si es así, créeme que estás mal. Con los dones que el Señor te ha dado. Claro que hay que buscar cada día la capacitación, pero yo creo que Dios sabe, Dios ve lo que hay en el corazón de cada quien y Él sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Y eso poco que Dios toma, Él lo puede convertir en mucho. No te canses de hacer el bien, de predicar el evangelio, porque en el reino de los cielos quizás vas a recibir la grata sorpresa de que en algún momento dado fuiste un instrumento útil en las manos de Dios para impactar la vida de alguien. No impactarle tú, sino impactarlo Dios con el mensaje que Dios puso en tu boca, con el servicio que Dios te dio para dar, con la sonrisa, con la ayuda a ese necesitado, con el consuelo que le diste a alguien, con la advertencia, con tantas de las miles de maneras que tenemos de cómo ministrar para Dios, por muy insignificantes y pequeñas que pensemos que son. ¿Sabes qué? Lo poco en las manos del Señor se convierte en mucho. En la lección del día jueves, ya para ir casi finalizando, se titula La circuncisión. Allí encontramos en Éxodo 4, 18 al 31 que después que Moisés recibe su llamado y decide entonces regresa a casa de su suegro Jetro, le dice que él debe volver a Egipto con su familia. Dios le anima y le dice, mira, los que te buscaban para matarte ya no están, ya han muerto. Y le dice que voy a estar contigo. Ahora, Moisés obedece y parte pues de toda con toda su descendencia. Él entonces viene de regreso o parte hacia Egipto con su esposa, con sus hijos. Ahora, rápidamente
ocurre algo acá interesante. Dice que cuando iba de regreso, sale a su encuentro. Cuando iba por el camino, Jehová le sale al encuentro para matarle. Qué cosa tan rara. ¿Ok? Acepta el llamado y cuando ahorita está yendo hacia Egipto, apenas sale, Jehová mismo le sale al encuentro para matarlo. Y allí tiene que intervenir Séfora, su esposa, quien entendió lo que estaba pasando y rápidamente toma el cuchillo y va y toma a su hijo menor y lo circuncida en ese momento y toca los pies de Moisés con el prepucio ensangrentado, llamándolo ahora esposo de sangre. Y luego entonces Dios le deja ir y finalmente Dios se reúne con Aarón una vez que llegan a Egipto y el pueblo pues recibe el mensaje de liberación. Ahora, esta es una escena, como ya dije, un tanto desconcertante. ¿Cuál fue la razón por la que Dios quiso matar a Moisés? Y es un mensaje pues extraño que encontramos cuando se observa a la luz del siguiente contexto. Fíjate, la raíz del problema es la omisión en circuncidar a su hijo menor. ¿Y por qué? Pareciera una cosa de poca importancia, pero recuerda que la circuncisión era la señal de pacto con Abraham. Y Moisés iba a llegar al pueblo de Egipto recordando que el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, había llegado el momento de cumplirlo. Y resulta que Moisés se había negado a cumplir con la señal del pacto, que era circuncidar a todo varón. Y Moisés lo había pasado por alto y no lo había hecho. Esto está detallado en Génesis 17, del 10 al 14. Y cualquier varón no circuncidado debía ser excluido del pueblo. Así que Moisés, pues siendo el escogido de Dios para liberar a su pueblo y representar su pacto, pues no había cumplido con este requisito básico en su propia familia. Y esto fue considerado por Dios como un asunto grave. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña este episodio? Conocer la historia está bien, pero yo creo que más que conocer la historia, es nosotros poder sacar la señal práctica, pues para tu vida, para mi vida y para el ministerio que llevamos adelante. Obedecer parcialmente a Dios es desobedecerle de manera total. Moisés obedeció a Dios regresando a Egipto, pero había descuidado una responsabilidad esencial en su hogar. Y para Dios no basta con aceptar el llamado si descuidamos lo cercano, la obediencia personal y familiar. Cuando el Señor te hace un llamado, no solo te lo hace a ti. El llamado es también para tu familia, es para tu casa. Tu esposo y tus hijos lo deben entender de esa manera. No puede ser que ellos crean, bueno, el llamado Dios te lo hizo fue a ti, no a mí, no. El llamado Dios lo hace a tu casa, a tus hijos, a tu esposa. Y es importante que ellos lo puedan entender. Así que los líderes deben ser los primeros en vivir aquello que predican. Y este es el mensaje poderoso. Moisés no podría representar a Dios delante del faraón y delante de Israel si él mismo estaba ignorando las señales del pacto. Su autoridad espiritual dependía de su obediencia personal. La eficacia del ministerio comienza con la integridad de tu corazón. Tu liderazgo va a ser un liderazgo fuerte. Y el ritmo del pueblo al que tú diriges va a depender también del ritmo y de la espiritualidad del líder. Séfora actuó rápidamente para preservar la vida de su esposo. Tu esposa está llamada a preservar también tu ministerio y tu llamado si eres un líder. A caminar a tu lado, a fortalecerte. Las esposas tienen que entender que son esa ayuda idónea que Dios
le da a los hombres, a los ministros. Todos estamos ministrando constantemente. Por eso siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de un gran líder está allí el acompañamiento de una mujer virtuosa, que dice la Escritura, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa al de las piedras preciosas. No minimices la advertencia que te hace tu esposa. No minimices el hecho de que a veces las esposas tienen algo importante que decir y tú puedes en tu arrogancia creer que me puede enseñar ella. El líder acá soy yo. El líder no debe mostrar debilidad. Y entonces me resisto a algún señalamiento, alguna observación que tu esposa te hace y resulta que puede estar siendo utilizada por Dios como un instrumento para mostrarte una gran verdad. Y si estás lleno de arrogancia y no tienes suficiente humildad, creerás que tú, como el cabeza del hogar o como el pastor o como el líder, tu esposa no tiene nada que enseñarte. Así que cuidado con eso. Y este es un punto importante. Así que, aunque no parece en ese momento quizás compartir o entender plenamente el llamado del Señor, ella entendió la gravedad del asunto y vemos cómo su intervención salvó la vida de Moisés. La obediencia privada es la que va a sostener tu autoridad pública. La obediencia privada es la que va a sostener tu autoridad pública. Y esta historia nos llama a examinar nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro cometido. Estamos descuidando alguna responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Hemos ignorado detalles pequeños que tienen un gran peso espiritual o que son la antesala para concesiones mayores y para que tú te vayas deslizando progresivamente. Esto es un llamado de atención que Dios me hace a mí y que te hace a ti también. Así que la aplicación para nosotros hoy es que aunque la circuncisión ya no es un requisito para el creyente, como lo dice Romanos 2, 28 y 29 y Gálatas 5, 6, el principio permanece. ¿Cuál es el principio? No podemos pretender servir a Dios con eficacia si ignoramos áreas de obediencia pequeñas en nuestra vida personal o familiar. Esa es la aplicación para nosotros. Así que Dios, por gracia, no nos quita la vida ni nos rechaza como a Moisés, tampoco lo rechazó, pero sí nos confronta. Y Dios nos tiene que confrontar, salir a nuestro encuentro y hacernos ver qué pasa. Estás descuidando cosas importantes. Nos recuerda que la obediencia en lo pequeño es la clave para representarlo bien en lo más grande. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Pues evaluar. ¿Hay detalles que hemos estado ignorando? Arrepentirnos, claro que sí, no justificarnos, sino entonces corregirlo y aceptar la observación que otro nos hace, actuar como Séfora, tomar decisiones valientes que van a restaurar o que van a poner orden espiritual y recordar que Dios no tolera la desobediencia oculta, pero sí extiende su gracia a quien corrige su camino, ¿ok? Quien decida arrepentirse y cambiar de rumbo y seguir al Cordero por donde quiera que va. Así que el dramático llamado desde la zarza ardiente, pues sencillamente marcó un antes y un después en la vida de Moisés. Este es el resumen de la lección de esta semana. Definitivamente la tarea encomendada a Moisés era muy exigente, pues implicaba riesgo de ser rechazado, incluso de morir, o de que ya sencillamente después que llegara, que habían pasado tantos años, ya muchos no se acordaran de él, o quizás se había desvirtuado lo que él hacía 40 años hizo y de repente ser juzgado de una manera incorrecta. Pero ¿te imaginas qué hubiera pasado con Moisés si él hubiese rechazado el llamado? Tal vez hubiera desaparecido de la historia bíblica en lugar de ser recordado como el gran libertador que Dios utilizó, un tipo y una figura de Cristo Jesús. Hay dos preguntas
de las 3 que presenta el viernes para reflexionar, que con ellas quiero terminar. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Eso nos lo dice, pues digamos, la lección en el día viernes. O sea, ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu diario vivir? ¿Qué estás dando por Cristo? Desde la ventana o el lugar de lo que haces y con quienes te relacionas. Solo estás recibiendo y recibiendo, pero a nadie le estás compartiendo el mensaje. Porque crees, no me van a oír. Es muy pequeño y poco lo que hago. O me da pereza y estoy tan acomodado a este mundo y a los placeres de este mundo que no me interesa que Cristo vuelva pronto y por ende el predicar este mensaje de salvación no es lo urgente para mi vida. Y la segunda pregunta, como ya la introduje en esta primera, es que quizás te preguntes, ¿por qué me van a creer? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Las personas te van a creer a ti, no por lo que tú dices o lo lindo que tú digas o cómo lo digas, sino si tu mensaje va revestido de una vida coherente donde tus palabras van en concordancia con tu forma de actuar. Si tu vida es una vida santificada, es una vida que realmente depende del Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Definitivamente debemos estar conscientes de que todos tenemos una tarea que desempeñar. Quiero dar gracias a Dios por este estudio maravilloso. Hay muchísimo más contenido valiosísimo que esta lección nos va a dar, pero que aquí no nos podemos extender más. Pero para mí ha sido grato compartirlo contigo en este día. Así que ruego a Dios que te bendiga y quiero orar por ti y por mí. Padre querido, gracias por tus bendiciones y por este mensaje maravilloso. Hoy tú nos has enseñado, Señor, que tú tienes planes maravillosos para con el mundo, para con nosotros, y tú quieres que nosotros seamos parte de los instrumentos que tú vas a utilizar para llevar adelante esta obra de la predicación del Evangelio. Ayúdanos a aceptar tu llamado y a entender que no es con nuestra fuerza, sino con tu poder. Permite que este sea el poder que busquemos cada día, que se ponga de manifiesto e impacte primeramente la vida de las personas más cercanas, de nuestro hogar, de los integrantes de nuestro hogar, de nuestras esposas o esposos e hijos, y así con una familia bien conformada podamos crear un impacto en la iglesia y en el mundo. Danos tu bendición, danos una semana de victoria. Lo pedimos, lo rogamos por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Dios te guarde. Feliz y victoriosa semana.